Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de la civilización antigua de Grecia. Veamos qué podemos aprender en este día. Al hablar de Grecia, estamos hablando de aquel territorio bañado por el mar Mediterráneo. Sí, normalmente se situaba al sur de la península balcánica. Comprendía también diferentes islas de los mares Egeo y Jónico y la costa occidental de la actual Turquía. Sí, ahí usted puede ver en pantalla la ubicación de la conocida Grecia antigua y usted puede ir visualizando todo lo que comprendía este hermoso territorio. Algunos historiadores consideran que los primeros Juegos Olímpicos antiguos en el año 776 a.C., señalan el comienzo del periodo conocido como la Antigua Grecia. Esta antigua Grecia estaba dividida en varios periodos. Miren que la historia nos cuenta que tradicionalmente se consideraba que la época de la antigua Grecia finalizaba con la muerte de Alejandro Magno, que se dio en el año 323 a.C., dado el comienzo al periodo helenístico. Sin embargo, la historia de la antigua Grecia suele subdividirse en varios periodos según la alfarería y los sucesos políticos, sociales y culturales. Vamos a encontrarnos con los siguientes periodos dentro de la antigua Grecia. Y se conoce a la Edad Oscura en el año 1100 a.C. al año 750 a.C. De manera posterior nos encontramos con la época arcaica, que se da entre el año 750 a.C. al año 500 a.C. Luego nos encontramos con el periodo clásico, que se da entre los años 500 a 323 a.C. En cuarto lugar, nos encontramos con el periodo helenístico, que sucedió desde el año 323 al 146 a.C. Luego ya nos encontramos con una Grecia romana y por último con la antigüedad tardía. ¿Qué son las ciudades-estados? Normalmente dentro de el término Grecia se escucha mucho acerca de las ciudades-estados y nos dice que los primeros griegos estaban organizados en grupos sociales, los mismos que se conocían como clanes familiares. Con el tiempo, estos clanes se fueron aliando y fueron formando comunidades. Esto favoreció mucho porque se convirtieron en territorios ya independientes, con gobierno y ejércitos propios, y normalmente se fueron organizando las poblaciones llamadas polis, ¿sí? En donde estaban ubicadas un grupo de personas. Luego llegamos hasta la organización social. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? ¿Qué jerarquía tenía? Y normalmente los griegos dividían a la sociedad en dos grupos. En primer lugar, a los ciudadanos y en segundo, a los no ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? ¿A quienes ellos comprendían como ciudadanos? Y nos dice que solamente los hombres nativos y libres que eran dueños de tierras eran ciudadanos y eran quienes gozaban de la protección entera de la ley en una ciudad-estado. ¿Y quienes eran considerados no ciudadanos? Dice que eran la mayoría de la población. Por ejemplo, las mujeres griegas, que al contrario de las egipcias, estas eran muy discriminadas. Los esclavos también, el grupo social más numeroso, eran discriminados porque eran considerados cosas y no personas. Luego tenemos a los extranjeros, que también se llamaban metecos, que eran forasteros sin derechos. Entonces miren aquí cómo está una estructura diferente, los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Cómo era la economía? ¿En qué basaban su economía? Miren que la economía de la antigua Grecia se basaba en tres actividades principales. En primer lugar, nos encontramos con la agricultura, tenemos el comercio y también la artesanía.
La antigua Grecia también se basaba su economía en otras actividades, ¿sí? Es importante ver cómo destacó mucho, porque nos dice que el salario diario promedio de un trabajador griego era, en términos de trigo, cerca a 12 kilos de trigo diarios, ¿sí? Normalmente, esto se consideraba más de 3 veces que el salario diario promedio de un trabajador egipcio. Es decir, que si ponemos en una balanza lo que ganaba un empleado, un trabajador, un asalariado griego con un egipcio, obviamente el griego ganaba 3 veces más. La religión, ¿cómo era su religión? Normalmente ellos se caracterizaron por ser politeístas, es decir, tener varios dioses. Ahí usted ve en pantalla la diosa Hera, Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón, Hades, en fin, infinidad de dioses. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. ¿Cómo era el arte? El arte griego empezó con pequeñas esculturas hechas de madera, pero más tarde se comenzó a trabajar ya sobre mármol. El periodo de mayor esplendor del arte griego fue el denominado siglo de Pericles. Los escultores clásicos más destacados se encuentran, por ejemplo, en Mirón y Fidias. Espero que haya sido de mucho provecho este tema de estudio. Que tengan un excelente día.